Descansado después de estos 2 días. Fue largo el día de ayer, ¿eh? Qué bueno es poder reunirnos. Qué maravilloso es poder cantar juntos al Señor, ¿no? Realmente es un privilegio que solamente tenemos los hijos de Dios. Así que en cualquier lugar donde nos encontramos tenemos este privilegio, indistintamente de las iglesias locales, cuando nos reunimos con hermanos, saber que pertenecemos al Señor Jesús, que por su sangre fuimos comprados. Y en cada lugar donde vamos nos sentimos como en casa, porque estamos con hermanos. Pero puntualmente acá en la Iglesia Bautista Misionera Villa Gesell nos sentimos más como en casa, porque son hermanos, amigos, y realmente para nosotros estar con ustedes es un tiempo de verdad que precioso. Así que hoy estamos cerrando ya la conferencia, lo terminamos ayer, hoy vamos a predicar la palabra. Pero bueno, para cerrar un poco también con la idea de lo que venimos viendo en estos 2 días. Así que como decía el pastor Daniel, no voy a volver a presentar a mi esposa porque ya la mayoría la conocen. Para los que no la conocen, simplemente Miriam está ahí sentadita conmigo, ya muchos están en contacto. Así que bueno, vamos a la palabra del Señor, que es lo más importante en esta mañana. Si me acompañan, vamos a 1 de Pedro, en el capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Me pareció un texto apropiado para compartir con ustedes en vista de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando durante estos 2 días acerca de nuestro compromiso de servir en el reino. Y qué cosa tan importante es el amor cuando se trata de hablar de servicio, porque son cosas que van de la mano. Entonces, el punto de este mensaje tiene que ver básicamente con amar sinceramente, porque el amor, de alguna manera, el amor a Cristo, el amor a los hermanos es el motor para poder servir de una manera correcta. Así que si todos han encontrado el pasaje, yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, del versículo 22 al versículo 25 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. ¿Qué les parece si oramos al Señor y luego meditamos? Padre, te damos muchas gracias de que tenemos este enorme privilegio de abrir tu palabra, de meditarla, de ser animados por ella, de ser consolados por ella, de ser exhortados muchas veces también por ella. Y está bien, porque para eso estamos aquí, Señor. Queremos rogarte que en esta mañana tú nos hables, que no sea el hombre, sino que sea tu palabra, aplicándola a tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Habla con cada uno de nosotros, ministranos, transfórmanos, Señor, por el poder de tu palabra. Te ruego, Señor, por mí particularmente. Tú conoces las debilidades que este predicador tiene. Te ruego que me ayudes con mi alergia en esta mañana a poder compartir y que mis palabras sean simples, claras, conforme a tu corazón y no al mío, Señor. Que sean conforme a tu corazón. Porque es lo que necesitamos, Señor, oír tu voz. En ti nos encomendamos, Señor, y lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema entonces, como decía, es amar sinceramente. Y una gran pregunta para hacernos es: ¿qué significa amar sinceramente? Sería también un buen título para el sermón. Si nosotros miramos la carta de Pedro, cómo comienza, los primeros 12 versículos del capítulo 1, de alguna manera Pedro está explicándonos cómo fue nuestra salvación, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo para redimirnos, para salvarnos, para que gocemos del beneficio de la vida eterna. Después ya del versículo 3 en adelante empieza a hablar de lo que nosotros tendríamos que hacer. Empieza de alguna manera nuestro proceso de santificación, que en la salvación todo lo ha hecho Dios, pero en nuestra santificación Dios trabaja con nosotros, espera que nosotros también participemos
en progresar en nuestra santidad. Es decir, Dios nos ayuda a santificarnos, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Lo interesante es que en ese contexto Pedro le está escribiendo a la iglesia porque la iglesia está pasándola mal. Es una iglesia que está experimentando la persecución, una iglesia que está experimentando el sufrimiento. Le escribe a personas que están expatriadas, que han dejado sus hogares y demás. Perdón, ¿puede ser que lo apaguemos o que lo bajemos? Porque algo me está tirando, o que lo levantemos un poquito, ¿me está pegando directo? Perdón, hermano, mis alergias me tienen a mal traer. Gracias, muy amable, Elías. Así que bueno, pensando ahora un poco en todo esto, en el planteo que comienza en el capítulo, los condené al frío, ¿no? Ámenme y perdónenme. Los condené al frío. Perdón, hermano. Bueno, pensando entonces de vuelta en el contexto de esta carta y qué es lo que está pasando, que es un contexto de sufrimiento, entonces les recuerda la salvación que tienen en Cristo y la necesidad de ser santificados. Pensémoslo de esta manera. Quienes nacimos y crecimos en el seno de una familia, quienes conformamos tal vez una familia en el tiempo, naturalmente amamos a los integrantes de nuestra familia. Los amamos, llámese padre, madre, hermanos, hijos, lo que fuera. Pero el amor se manifiesta dentro de nuestra familia más cercana. Y creo que es algo fácil incluso de manifestar, porque lo expresamos de múltiples formas, el amor hacia nuestros seres queridos, casi yo diría sin ningún tipo de esfuerzo. Si, por ejemplo, tenemos algún enfermo en la familia, estamos dispuestos a cuidarlo. Si tiene alguna necesidad de alguno de los familiares, estamos dispuestos a suplirla. Y creo que somos hasta capaces de hacer cualquier cosa, de privarnos nosotros con tal de ayudar, de bendecir a nuestros seres amados, porque son nuestra familia, porque son nuestros cercanos. Creo que aún hasta en toda familia pasa que podemos tener diferencias, enojarnos, entristecernos, sentirnos ofendidos contra nuestros familiares, y creo que hasta en alguna ocasión podemos hasta pecar contra el Señor reaccionando mal, podríamos decir. Pero nunca dejamos de amarlo. Nunca dejamos de amarlo. Porque son nuestros seres queridos, porque hay un lazo entre nosotros que nos une, un lazo íntimo, un lazo filial, ¿no? Ahora, quiero que pienses en esta mañana si estás amando de la misma forma a la familia de la fe. Si estás amando de la misma forma a quienes son nuestros hermanos. Buena cosa para meditar, ¿no? O para ponerlo de otra forma, ¿conoces a alguien dentro de la familia de la fe que te cueste amarlo? Recuerde, Pedro está escribiendo en un contexto de persecución, de sufrimiento, les recuerda lo que Dios hizo, les dice ahora vivan en santidad, y lo tercero que les va a enseñar, ustedes deben amarse entre ustedes. Y de vuelta, ¿no? La pregunta es, ¿conoces a alguien en la familia de la fe que te cuesta amar? Ya sea porque tal vez te defraudó, ya sea tal vez porque te traicionó, tal vez porque habló mal de vos, tal vez porque, no sé, veo que en la vida, en el Señor pasan tantas cosas, le encomendaste un trabajo y no cumplió, porque le prestaste dinero y no lo devolvió, y siempre está la promesa de que algún día y no lo devuelve, no sé. Bueno, ahora si ya tenés en la mente a esa persona, la pregunta es, ¿podés amarla de todo corazón a pesar de eso? Esa es la gran pregunta. ¿La estás amando? Y si en esta mañana tu respuesta, porque yo imagino que ya tenés esa persona tal vez en la mente, si tu respuesta es negativa, una buena pregunta para hacerte en esta mañana de nuevo es ¿cómo puedo llegar a amarla? ¿Cómo puedo hacer para llegar a amarla? Y esto es lo que vamos a tratar de desempacar en el mensaje de hoy. Pedro ya nos ha enseñado dónde la gracia de Dios nos condujo para la salvación y que por la misma gracia somos llamados a participar del proceso de la santificación. Pero ahora que tenemos una nueva vida, una evidencia clara de la nueva vida es el amor.
el amor a la familia de la fe, el amor a los hermanos. El apóstol ya les enseñó cómo debían relacionarse con un mundo que está lleno de sufrimiento. Ahora quiere enseñarles cómo deben relacionarse entre hermanos dentro de la familia de la fe. Y por eso el sermón básicamente tiene 2 puntos. Poco bautista esto, porque los bautistas hacemos 3 puntos. Este tiene 2 puntos. El primer punto es cómo luce amar sinceramente. Cómo luce amar sinceramente. Y eso es del versículo 22, vamos a estar viendo. Pero de ahí en adelante, versículo 23 al 25, está nuestro segundo punto, y es que el nuevo nacimiento es indispensable para amar sinceramente. Esto es lo segundo que vamos a ver. Entonces, ya comenzando con el sermón, miren de vuelta al versículo 22. Comienza el apóstol diciendo: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que Pedro les está diciendo inicialmente es: si ustedes han profesado fe genuina en Jesús, si han respondido en obediencia al llamado del Evangelio, entonces sus vidas tienen que estar marcadas por un amor sincero a los hermanos. Y noten que Pedro destaca amor sincero. Noten que dice sincero. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿que puede existir un amor hipócrita? Evidentemente, sí. Claramente sí. Por algo destaca que sea sincero. Por eso lo enfatiza. Nosotros podemos demostrar muchas cosas exteriormente. Nosotros podemos ponerle la mejor sonrisa a una persona al saludarla. Y por dentro tal vez podemos estar odiándola, ¿no? Nosotros podemos menospreciar a una persona, pero podemos servirla tal vez, porque estamos buscando quedar bien o que nos vean, pero la actitud del corazón puede ser incorrecta. Bueno, y así podría citar un montón de cosas. Podríamos hacer cosas buscando la aprobación y demás, pero nuestro corazón puede que no sea correcto. Y aunque todas las personas sean engañadas, lo interesante es que el Señor siempre conoce nuestro corazón y algún día hemos de rendir cuenta delante de Él. Entonces, notemos que Pedro, después de eso, coloca inmediatamente un imperativo. Él dice: ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, después de exhortarlo a amarse sinceramente, pone un imperativo: ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya en el versículo 8 del capítulo 1, Pedro reconoce que sus lectores aman a Cristo. Porque en el versículo 8 dice: a quien sin haber visto, refiriéndose a Cristo, a ese aman. Ustedes lo aman. Y aunque ahora no lo ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Pedro reconoce que sus lectores aman a Cristo. Y Pedro fue partícipe de estar en el aposento alto. Él fue testigo presencial del mandamiento que dio Jesús en Juan capítulo 13, cuando Él dijo: un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál era ese mandamiento? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Que se amen unos a otros. Ese es el mandamiento. En virtud de esto, el apóstol lo único que hace ahora es a sus lectores reproducir el mismo mandamiento que él ya había escuchado. Si ustedes siguen leyendo después la carta, hay un hilo conductor ahí, porque en el capítulo 2, versículo 17, dice: honren a todos, amen a los hermanos. Cuando llega al capítulo 3, versículo 8, dice: en conclusión, sean todos un mismo sentir, compasivos, fraternales. Esa palabra fraternal, como está en mi Biblia, es amor. Está hablando del amor fraternal. Cuando llega al capítulo 4, versículo 8, dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros. Si hay algo que Pedro quiere dejar establecido, deben amarse. Deben amarse. ¿Y por qué? La pregunta es: ¿Pedro aprendió esto? ¿Pedro le transmite esto también a sus lectores? Entonces la pregunta debería ser: ¿por qué debería ser distinto para nosotros? La aplicación es exactamente la misma. La iglesia es el único lugar, mis hermanos, donde se rompe toda estructura social por la obra del amor. En la iglesia se pueden amar y confraternizar los adultos mayores con los niños.
Eso es increíble. Eso es maravilloso. Las personas de mejor posición económica con las personas más humildes. Y no se tienen por qué discriminar. Se aman. Donde un policía puede encontrarse con un ex delincuente que ya ha saldado la cuenta con la justicia y confraternizar y amarse. Solamente la obra de Cristo puede hacer algo tan maravilloso, de que nos amemos de esa manera. Cuando estamos en Cristo aprendemos a amar y no existen barreras cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones. Es algo glorioso. En Juan 13:35, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen ¿qué cosa? Amor unos por otros. Si tienen amor unos por otros. Entonces, el amor entre creyentes es una evidencia gloriosa de que somos discípulos del Señor, conforme a las palabras de Jesús. Una iglesia que está unida en amor es una iglesia que refleja la gloria de Dios. Es eso. De forma implícita, al mismo tiempo, Jesús le está dando también al mundo un patrón para que reconozca quiénes son discípulos de Él y quiénes no, con esas palabras. Porque Jesús, al decir, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, al mundo hacia afuera también le está dando un patrón para que reconozca quiénes son discípulos y quiénes no. Interesante, ¿no? No por tener un lenguaje evangélico, no por ir el domingo a la iglesia, no por un montón de cosas. No, los van a reconocer porque ustedes muestran el amor entre ustedes. ¿No? Tremendo. Pedro destaca, note también al mismo tiempo, que el amor debe ser entrañable. El amor es entrañable. No es un dato menor esto, ¿no? No es un dato menor. Porque la idea de esta palabra entrañable tiene la idea de un término fisiológico en el idioma original. El sentido de esta palabra es como estirar un músculo a lo máximo, a que el músculo quede extenuado. Algo muy típico, nosotros lo vemos en los partidos de fútbol, cuando vieron que hay alargue, sobre todo se da mucho en el Mundial, eso, se juegan los 90 minutos, hay empate, se juegan 30 minutos más. ¿Y qué suele pasar en esos últimos 30 minutos del partido con los jugadores? Se acalambran, se tiran al piso, sus músculos no dan más, tienen que hidratarlo, masajearlo. Bueno, esta es un poco la idea de esta palabra entrañable. Lo que Pedro nos está tratando de decir, de alguna manera, es que este amor demanda un esfuerzo, una exigencia al máximo. De alguna manera, este tipo de amor demanda de nuestra parte empeño. Empeño. No se trata solamente de abrazar a una persona, sonreírle y decirle de forma verbal, te amo. Que no está mal. Que no está mal que se lo hagamos saber. Que le mostremos el amor, que le abracemos, que se lo digamos. No está mal. Es bueno. Pero lo que Pedro está diciendo es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Porque el amor de Jesús es un amor de obras. Y nosotros en estos 2 días estuvimos hablando de las obras, del servicio, de estar comprometido con el reino. Y el amor debe impulsarnos justamente. Porque el amor de Jesús fue siempre un amor de acción. Así como somos capaces nosotros de mover el cielo y la tierra para buscar el bienestar de nuestros familiares cercanos, llámele el esposo, la esposa, el padre, el hijo, así como somos capaces de mover cielo y tierra por el bienestar de nuestros familiares, de la misma forma deberíamos estar dispuestos a entregarnos completamente por nuestros hermanos. De la misma forma deberíamos estar dispuestos a servir a nuestros hermanos y al prójimo. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos antes de ayer? Que el amor en Cristo es un amor fraterno para con la iglesia, pero al mismo tiempo también tenemos el deber de amar al prójimo, a los perdidos. De la misma manera deberíamos ejercitar el amor. Y si en esta mañana quisiéramos hacer un test rápido de cómo está nuestro corazón, deberíamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es mi respuesta cuando alguno de mis hermanos está enfermo? ¿Estoy dispuesto a visitarlo, a cuidarlo, a servirlo?
Cuando alguien en mi congregación, alguno de mis hermanos, me entero que tiene hambre, ¿qué es lo que hacemos? ¿Estoy dispuesto a reaccionar o solamente estoy esperando que el liderazgo de la iglesia haga algo? ¿Qué pasa cuando mi hermano tiene frío? ¿Le voy a estar orando por vos? ¿O estoy dispuesto a dar de lo que tengo para cubrirlo? ¿Qué pasa cuando alguien está sufriendo, cuando necesita consuelo y ya es tarde y mañana tengo que trabajar y tal vez tenga que sacrificar horas de sueño para pasar tiempo con esa persona? Bueno, podríamos seguir pensando un montón de cosas, ¿no? Esto es un test rápido que nos ayuda a ver cómo está funcionando nuestro amor. Pedro da por sentado que no es fácil hacerlo. Por eso coloca un imperativo. Ámense. Porque da por sentado que no es tan fácil a veces amar de esta forma. Porque amar de esta forma requiere empeño y requiere disciplina. Es tensar el músculo al máximo. Manifestar el afecto genuino a los hermanos que conocemos a veces se torna difícil. Porque tu hermano, igual que vos, es un pecador todavía. Redimido, pero la naturaleza del pecado todavía batalla en él. Entonces tiene cosas que seguramente a veces cuestan llevarlas, ¿no? Y a veces hay personas con las que tenemos más afinidad, con otras tenemos menos, pero el punto es que el amor debe ser para todos por igual, ¿no? Entonces hay que luchar con esas cosas y este tipo de amor exige que el creyente verdaderamente se entregue de corazón y de alma y que dependa de Dios. Pero con la gracia de Dios podemos hacerlo, porque esa es la clave. Hace un ratito estábamos cantando, no soy yo, es Cristo en mí. Y por naturaleza esto no va a salir de nosotros. Por eso hemos sido salvados por el Señor, hemos sido llamados a la santidad en el Señor, pero también al mismo tiempo para crecer en el amor como parte de nuestra santificación, tiene que ver con caminar unidos a Cristo. En Cristo hay poder para amar de la manera correcta. En Romanos 5 se nos dice que la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces solamente ahora hay que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para desarrollar el amor. Y el amor de Dios es un ejemplo por excelencia de lo que significa amar sinceramente. El versículo más elemental, que creo que todos lo saben de memoria y lo han citado seguramente miles de veces, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, con un propósito definido. ¿Cuál es el propósito? Que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo interesante. Esa es la muestra más clara del amor sincero, puro, porque Dios amó a personas como nosotros. Se puso a pensar en eso. Recién decíamos, es difícil amar a las personas que conocemos. Pero hermano, Dios amó a personas como nosotros. ¿No le parece eso algo extraordinario? ¿No le parece algo maravilloso? Porque ciertamente no lo merecíamos. Piense cómo era su vida sin Cristo, personas rebeldes, egoístas, codiciosas, llenos de mentiras, desobedientes, orgullosos, inmorales, qué sé yo, podría ser una lista de un montón de cosas. Pero eso éramos nosotros, con detalles más o menos, eso éramos nosotros. Sin embargo, bajo la miserable condición en la que nosotros vivíamos, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesús. Entregó a su Hijo. Tremendo. Para salvar personas como nosotros. ¿Vos podrías amar sinceramente a una persona así, como eras vos? Porque cuando te analizás, porque la tendencia natural nuestra es maximizar los pecados de los demás, pero minimizar los míos. Pero si haces un autoexamen de cómo eras, te vas a dar cuenta de lo difícil de amar que eras. Y Dios nos amó. Dios nos amó. Y esto entonces nos introduce ya a nuestro segundo punto de esta mañana. Claro, cuando nos encontramos con este tipo de amor, decimos, wow, esto es tremendo. Pero Pedro no desconectó lo que terminaba de decir, o lo que va a decir del versículo 23 a 25, con el tema del amor. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es indispensable para poder amar sinceramente. Por eso lo que dice, lo dice en este contexto. Miren el verso 23.
Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Lo que Pedro va a tratar de mostrarnos ahora es que si ustedes pueden amar sinceramente, es porque ustedes ahora tienen una nueva naturaleza. Porque al leer los versículos esto medio como que uno dice, ¿qué tenía que ver esto con el amor? ¿No? Como que suenan raros los versículos 23 y 25 en la conexión con el amor. Pero están totalmente conectados. Porque lo que él quiere mostrar es que si ustedes ahora pueden amar de esta manera, es porque tienen una nueva naturaleza. La naturaleza de Jesús por la experiencia del nuevo nacimiento, que es a través de su palabra. Existe una conexión indivisible, inquebrantable, entre la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Si ustedes miran capítulo 1, versículo 3, observen, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, hay una conexión ahora indivisible entre la palabra y el nuevo nacimiento. Notemos que cuando leemos el versículo 22, se nos está diciendo, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Y es ahí donde comienza ahora el versículo 23, diciendo ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, ¿mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece. A ver, vamos a mirarlo de una manera más simple. La lógica que Pedro propone es que los creyentes se aman de la forma descrita anteriormente, porque eso es congruente con el nuevo nacimiento. Esa es la lógica de Pedro, lo que nos está mostrando. Y no es la lógica de Pedro, es la lógica del Señor, ¿no? Es lo que nos está mostrando. Ustedes están predicando también la carta de Juan, o han estado escuchando sobre Juan, y el apóstol Juan dice algo similar de la siguiente forma: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Esto es algo natural. Pensémoslo así para ilustrarlo en nuestra mente. Cuando un bebé nace, todos sabemos que es el fruto de la intimidad conyugal. Pero claramente ese bebé lleva una simiente corruptible o perecedera, como dicen algunas versiones. En pocas palabras, todo lo que nace se desarrolla, madura, se multiplica, envejece y después muere. Esa es la historia de todos. Pero en contraposición con esa realidad, el medio por el cual Dios nos ha dado a nosotros el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, es su palabra. Y su palabra, dice, es incorruptible, es imperecedera. Por eso vive y permanece para siempre. La palabra de Dios perdura en el corazón de todos los creyentes y al ser una palabra viva, está trabajando permanentemente en nuestros corazones para santificarnos y para enseñarnos a amar. Eso es lo que está diciendo. Y cuando llega al versículo 24 y versículo 25, de alguna manera Pedro ilustra los diferentes resultados de ambas simientes, lo que es la simiente corruptible y lo que es la incorruptible, mediante una cita del profeta Isaías que se encuentra en el capítulo 40. Él dice que toda carne es como hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y concluye diciendo, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Cuando Isaías 40 dice esto, tiene el propósito, de alguna manera, de consolar al pueblo, de recordarle al pueblo de Dios la transitoriedad de la vida, en contraste con la permanencia de la palabra de Dios. Eso es lo que le está mostrando. La vida es transitoria. Es precioso para nosotros observar la creación, ¿o no? Cuando dedicamos tiempo a observar la creación, quedamos admirados. Vemos la cantidad de aves diferentes que hay. Diferentes en tamaño, en plumaje, en color, preciosas.
los peces del río, del mar, la variedad que hay de tamaño, de forma, también de colores, los animales terrestres, cada uno con su anatomía, con colores distintos, con capacidades distintas, con instintos diferentes. Cuando vemos la incalculable, hermano, variedad de flores que hay sobre la tierra, perfumes, colores, formas, diseños, cómo perfuman todas las cosas con su fragancia, muchas de ellas. Ni hablar cuando observamos desde el ámbito de la creación la parte humana y lo que la humanidad ha logrado. Las riquezas que ha alcanzado, la sabiduría humana, los gobiernos, el arte, la arquitectura, la ciencia, la filosofía. Podemos ver tantas cosas que son extraordinarias, que sorprenden. Y aunque Dios es quien le ha dado la capacidad de lograr todas estas cosas, el hombre se enorgullece de ellas. Pero lo interesante, por eso Pedro dice y advierte que toda belleza, que toda gloria de este mundo es perecedera. Todas esas cosas extraordinarias que le parecen al hombre son perecederas. En cambio, la palabra de Dios, lo que Él ha puesto en el corazón de los creyentes, permanece para siempre, así como la salvación que ella produce en nosotros. El punto es que mientras esa humanidad se marchita y perece, la palabra va a seguir trabajando, santificando, restaurando a los creyentes para que nosotros podamos amar sinceramente a nuestros hermanos y vivir en comunidad, mientras esperamos que Cristo vuelva. La semilla del Evangelio es tan poderosa que produce en un corazón que está muerto vida y ahora le da la capacidad de amar como Cristo amó. Entonces no hay excusa. Podemos amar. ¿Y cómo demostramos nuestro amor? Sirviéndonos mutuamente unos a otros. Entonces, ya para concluir con este sermón, una buena pregunta para hacer o para empezar a aplicar el sermón, mejor dicho, deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cómo luce el amor en mi vida? ¿Cómo luce el amor en mi vida? Si tuviera que calificarme, ¿en qué etapa del amor estoy? ¿O vos? ¿En qué etapa del amor sentís que estás? ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo te estás relacionando con tus hermanos? Ya escuchamos lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa persona, como decíamos al principio, que tal vez te lastimó, te defraudó, te hirió? Con esa persona que realmente te cuesta perdonarla. ¿Qué vas a hacer? Porque el amor de Cristo lo encontramos. Cuando miramos 1 Corintios 13, ahí vemos el ejemplo, el prototipo del amor perfecto. Un amor que es paciente, un amor que es bondadoso, un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido, dice, ¿no? Un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo soporta. Ese es el amor de Cristo y esa es la naturaleza, como es la naturaleza del amor de Jesús. Debe ser ese amor dispensado a todos los que son sus hijos hoy. Y ninguno puede dispensar este amor si primeramente no ha nacido de nuevo. Esto está claro. Nadie puede dispensar el amor del Señor si primero no ha nacido de nuevo. Entonces, si una persona no dispensa el amor, no hay muchos motivos, pueden ser dos. El primero puede ser que no haya nacido de nuevo, y si no ha nacido de vuelta, bueno, lo que necesita es el mensaje del Evangelio. Es reconocer que todavía está perdida en sus pecados, que no hay forma de que se pueda salvar a sí mismo, que realmente lo único que necesita es entender que Jesús es Dios, que vino a esta tierra a tener una vida perfecta, la vida perfecta que nadie podía tener, esa vida perfecta que lo llevó a cumplir con la ley del Padre en perfección, a morir en una cruz para ocupar el lugar que nos tocaba a nosotros, la muerte perfecta, a resucitar al tercer día y a ser ascendido a los cielos.
Eso es lo que necesitas saber. Y que en esa cruz estaba pagando tu pecado. Y que el llamado a la salvación es: arrepentirte ahora de tus pecados y reconocer que el único medio y suficiente para la salvación es Jesucristo. Reconocerlo como tu Salvador y como tu Señor por la fe. Asumir tu condición de pecado, arrepentirte, pedirle perdón y recibirlo por la fe como tu Salvador y tu Señor. Esa es la respuesta para el cambio, si no has nacido de vuelta. Ahora, en segundo lugar, pensando en esta mañana para nosotros, para la iglesia local, para todos los que ya son de Cristo, ¿cómo luce este amor en nosotros en forma de cuerpo, en forma de iglesia? ¿Cómo luce este amor en forma de iglesia? Cuando la iglesia demuestra el amor de Cristo, dijimos algo glorioso, porque es una iglesia verdaderamente bíblica, que no se caracteriza solamente por una buena teología, sino más bien que esa teología que tiene, que está aprendiendo, se ve reflejada ahora en la vida práctica. Se ve reflejada en la vida práctica de sus miembros. Hermano, a mí me encanta estar con ustedes cuando venimos acá, porque nos sentimos amados, cuidados. Es precioso estar con ustedes. Y eso es lo que refleja una verdadera teología práctica. Una iglesia que ama sinceramente con la naturaleza de Cristo es una iglesia que quiere discipular. Es una iglesia que se preocupa por sus miembros, donde todos tratan de ver cómo ayudarse en el crecimiento espiritual. Se alientan en el amor, se consuelan, se corrigen, se confrontan, porque se aman unos a otros y quieren progresar juntos. Una iglesia que ama es una iglesia que sus miembros caminan tranquilos, caminan con la guardia, yo le digo, baja. No tienen nada que esconder, porque todos son conscientes de sus debilidades, se aman y saben que no se están juzgando, sino que se están corrigiendo para ayudarse a progresar en la santificación. Entonces caminan con la guardia baja. Una iglesia que ama es una iglesia que se reúne a orar como lo hacen ustedes, porque aman a los perdidos. Entonces vienen a orar por los perdidos, porque se aman entre ustedes y anhelan que el Señor esté obrando, y entonces interceden por los santos y están rogando por sus hermanos. Eso hace la iglesia que ama. Una iglesia que ama demuestra el amor de forma práctica, como dijimos anteriormente. Está dispuesta a cuidar a un enfermo, asistir a un hermano que tenga necesidades, consuela al que sufre, abriga al desprovisto. Tiene vida práctica. Y no estamos hablando de la justicia social, eso ya lo aclaramos ayer. Lo que nos motiva a las obras es el Evangelio, es la fe en Jesús, eso es lo que nos motiva. El Evangelio es el motor de todo. El Evangelio y nuestra teología se ve reflejado en las obras del amor. Siempre vemos a Jesús predicando el Evangelio acompañado de las obras del amor y de la compasión. Jesús vivió todo esto de manera perfecta para vivir esa vida que realmente se puede aplicar a nosotros para salvación nuestra, y unidos a Cristo nosotros también podemos vivirla. Ahora nosotros también podemos vivirla. Y eso es una bendición para la iglesia y es una gloria para mostrarle al mundo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te honramos y te bendecimos. Gracias por habernos salvado. Gracias, Señor, por haber lavado nuestros corazones, habernos hecho libre del pecado, de la muerte. Gracias, Señor, porque en Cristo hemos recibido la justicia perfecta. Gracias, Dios, por habernos unido a Cristo y darnos el privilegio de ahora ser tus hijos. Pero, Señor, aún estamos en esta tierra y sabemos que estamos luchando con las debilidades, con esa carne que batalla dentro nuestro muchas veces, con la naturaleza del pecado que quiere dominarnos. Pero gracias, porque en Cristo somos más que vencedores. Y caminando contigo, buscándote a ti, somos santificados, progresamos y sobre todas las cosas podemos progresar en el amor porque tenemos tu naturaleza, Señor. Entonces podemos amar. Ayúdanos a que el amor se siga desarrollando, creciendo en nosotros para con nuestra familia, para con la familia de la fe y para con todo el prójimo, Señor, que nos rodee. Que realmente las personas vean que somos tus discípulos, nos reconozcan
por causa del amor. Te damos gracias y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos,